Diseño de obras hidráulicas en el río Medellín, entre Bello y La Misericordia. Antecedentes. El área metropolitana del Valle de Aburrá, mediante concurso público de méritos número 015 de 1996, contrató a la firma Elverde J. Hernández de Ingeniería Civil y Ambiental para la realización de los servicios de consultoría en la elaboración de los diseños de ingeniería de detalle de las obras necesarias para el control hidráulico del río Medellín entre Bello y el retén de Mulas en Copacabana, en una longitud aproximada de 7 kilómetros, en vista de que en los últimos años se han incrementado los problemas ambientales y de riesgo para la comunidad por la sedimentación y erosión local, y en algunos casos generalizada del cauce, desprendimientos de taludes y migraciones del cauce. Todo esto sumado con la necesidad del desarrollo del corredor multimodal del sector norte del Valle de Aburrá ha llevado a la realización de este estudio. En este video presentamos un resumen que contiene la situación actual del corredor del río, el alcance de los estudios, la metodología utilizada y los resultados obtenidos para el dimensionamiento de las obras en la canalización del río Medellín y sus afluentes. Situación actual. El tramo del río Medellín que es objeto de este estudio se encuentra comprendido desde los talleres del metro en el municipio de Bello, propiamente la congruencia de la quebrada El Hato con el río Medellín, hasta el retén de Mulas en predios del municipio de Copacabana. El corredor del río, en el tramo en que se ha planteado la canalización, ha sufrido intervenciones antrópicas importantes que han cambiado su curso, tales como los llenos de Fontidueño y el ubicado frente a Canteras de Antioquia, ambos sobre la margen derecha del río, invasión del retiro, sobreexplotación desordenada del material del lecho y rectificaciones parciales para adecuar secciones con otros fines. Tal es el caso del tramo donde se ubica la tubería que conduce el agua a manantiales, propiedad de las empresas públicas de Medellín, y la rectificación de la quebrada La García, que fue realizada para la construcción de la vía regional. Todas estas modificaciones han alterado de forma sucesiva la dinámica fluvial, al propiciar cambios locales en la pendiente, en el alineamiento y en la cobertura de sus taludes, entre otros. Los taludes laterales del río en toda su longitud están cubiertos de rastrojo y maleza. Las características de las orillas van relacionadas muy directamente con el material que conforma las márgenes adyacentes. De acuerdo con el estudio de geomorfología, las orillas más estables se localizan en los depósitos de flujo de lodos. Ellos ofrecen mayor resistencia a la erosión. Las orillas conformadas por terrazas desarrollan taludes verticales más fáciles de erodar. Además se observan vertimientos de aguas residuales e industriales como los arrojados por Curtimbres y frente a Canteras de Antioquia, ambos en jurisdicción de Copacabana sobre la margen derecha del río. Alcance y metodología. La metodología utilizada para el desarrollo del estudio fue la siguiente: una recopilación y revisión bibliográfica y cartográfica de información existente, como proyectos viales y de saneamiento. Un trabajo de campo que incluyó el recorrido por las orillas del río Medellín y sus quebradas afluentes. Una fotointerpretación de formaciones geológicas, procesos erosivos actuales y de la dinámica del río desde 1957 hasta 1997. Para el desarrollo del estudio, inicialmente se realizó un levantamiento topográfico altiplanimétrico que incluyó batimetría a lo largo del cauce del río Medellín. Se continuó con un reconocimiento geológico y geomorfológico que permite realizar una evaluación de riesgo de amenaza natural asociadas al río Medellín y a sus quebradas afluentes en el tramo de estudio, que determina el acontecer histórico de los eventos de inundaciones asociados a las corrientes superficiales y permite ubicar los puntos que históricamente son considerados como críticos por inundación
en predios del Politécnico de Bello, por socavación permanente del talud, involucrando la estabilidad de la vía Machado-Copacabana frente a canteras de Antioquia y por explotaciones desmedidas de depósitos aluviales como la presentada en Conasfaltos. Dinámica fluvial. Se determinaron las tasas de desplazamiento lateral máximo absoluto y promedio por tramos y de todo el recorrido. Los cambios en los gradientes longitudinales y las pautas y patrones de cambio en la morfología en planta del lecho del río. En los últimos 40 años la dinámica fluvial corresponde más a una respuesta de las modificaciones que ha sufrido el río, rectificaciones, canalizaciones, llenos, explotaciones de material de lecho y llanura aluvial, que a un comportamiento natural. Según el estudio de sedimentos y dinámica fluvial, para la pendiente natural promedio se obtuvieron valores altos de la capacidad de transporte, lo que obliga a restringir la pendiente promedio del lecho en el tramo una vez diseñado el canal, ya que el cambio de rugosidad en las paredes generará demanda de material de fondo durante las crecientes. Una recomendación pertinente es la necesidad de mantener un dragado continuo de material de fondo, con el fin de evitar la formación de barras que distorsionan la dinámica del flujo. Durante el período de estudio se realiza un dragado entre la quebrada La García y el puente de Machado. Estudio hidráulico e hidrológico del río Medellín y sus quebradas afluentes. Inicialmente, se determinan los valores de las crecientes asociadas con los periodos de retorno de 2.33, 5, 10, 25, 50 y 100 años. Estos valores se emplearon para determinar las manchas de inundación y en el diseño conceptual de obras que se consideren necesarias para la canalización del río Medellín y sus afluentes. Una vez ha finalizado el estudio hidrológico y seleccionado los caudales de diseño, el trabajo se orienta hacia el análisis hidráulico del canal del río y de las quebradas afluentes, evaluando su comportamiento para las crecientes asociadas a diferentes periodos de retorno, con el fin de determinar la sección hidráulica más adecuada, tanto para el río como para sus afluentes. Esto involucra determinar el mejor alineamiento de las obras. En esta parte del estudio se incluyó la revisión hidráulica de las estructuras existentes en el tramo, como puentes, canalizaciones, descargas, con el fin de determinar los niveles de riesgos para los caudales asociados a cada periodo de retorno. Con base en este análisis, se definen las estructuras necesarias dirigidas a eliminar los niveles de riesgo, seleccionando la solución óptima para cada uno. Alineamiento horizontal y vertical. Con base en los resultados obtenidos en los estudios de levantamiento altiplanimétrico detallado del corredor del río Medellín, estudio de geología, geomorfología y formaciones superficiales, estudio geotécnico y estabilidad de taludes, estudio hidrológico e hidráulico del río Medellín en el sector de estudio hidrológico e hidráulico de las quebradas afluentes, dinámica fluvial y amoblamiento urbano. Y teniendo presente las sugerencias y recomendaciones emitidas por la interventoría realizada por la Unidad Ejecutora del INVAL y la Unidad Técnica del Área Metropolitana, se realizó el trazado del alineamiento horizontal y vertical definitivo para la canalización del río Medellín y sus afluentes en el sector de estudio. El trazado del río fue realizado utilizando el programa Civil Softwares, el cual permitió evaluar conjuntamente con la interventoría diversas alternativas de trazado, teniendo presente y como objetivo principal la ruta del mínimo costo ambiental. En cuanto al alineamiento horizontal, se trató de mantener dentro de la franja de oscilación natural que actualmente presenta el río. Se consultó previamente el análisis geomorfológico, la fotointerpretación y la superposición lograda a partir del sistema de información geográfico AutoCAD Map de Autodesk, tratando
tratando siempre de minimizar la compra de fajas habitadas por asentamientos poblacionales y respetando las barreras naturales y antrópicas existentes tales como la línea férrea, vías laterales y taludes pronunciados. También se consideró lograr radios amplios en el alineamiento con el fin de disminuir sobreelevaciones. Para el alineamiento vertical se trató de conservar una pendiente similar a la existente, donde no había variación del alineamiento horizontal del río. La variable determinante para seleccionar la pendiente es la velocidad del flujo, procurando que en ningún caso las velocidades del río en creciente sean superiores a las que éste ha registrado históricamente en condiciones naturales. La pendiente escogida es de 0.15%. Para mantener esta pendiente se diseñaron llaves transversales con alturas máximas de 0.50 metros y espaciadas alrededor de 200 metros. Con el nuevo alineamiento, la corrección del eje del río dejará el antiguo cauce como sitio por el cual deberán cruzar las quebradas antes de su nueva desembocadura, por lo que se hace necesario la conformación de llenos estructurales que sirvan de cimentación a las estructuras hidráulicas de llegada de las diferentes quebradas. Los detalles constructivos de la canalización y entrega de quebradas, tanto para el río Medellín como para sus afluentes, se encuentran definidos en los planos estructurales. Se diseñó el alineamiento horizontal y vertical de las quebradas, teniendo presente que en lo posible éstas entregan por encima del nivel del río, para el período de retorno de 2.33 años. Con apoyo de la información anterior, se llegó a la etapa de diseño, la cual se realizó independientemente para el río Medellín y sus afluentes. Diseño estructural. Para las quebradas. Se diseñó la entrega de las quebradas para canal rectangular y cobertura en los sitios de paso vial existente o proyectado para el futuro. Las secciones de las entregas fueron diseñadas de acuerdo a las características de cada quebrada como caudal y pendiente. Para el río Medellín, de acuerdo con el área metropolitana y la interventoría de la unidad ejecutora del INVAL, se optó por diseñar el canal de losas de concreto a pesar de su baja rugosidad, básicamente para disminuir la socavación lateral y para evitar que sea explotado su material de fondo. Además, el mantenimiento de las losas es mucho más fácil y económico. Se realizó el diseño estructural para dos tipos de estructura dependiendo de las condiciones topográficas, hidráulicas y espaciales del tramo. Muros de contención. Sección típica para canal rectangular. Ancho B igual a 50 metros. Altura sin borde libre, Y igual a 5.5 metros. Borde libre, BL igual a 1.5 metros. Ubicación. Esta sección se encuentra localizada entre los kilómetros 4 más 760 hasta el kilómetro 6 más 651.43, equivalente al fin del proyecto. Losas de revestimiento. Sección típica para canal trapezoidal. Ancho, B igual a 50 metros. Altura sin borde libre, Y igual a 5 metros. Borde libre, ubicación. Esta sección comprende dos tramos. El primero, desde el inicio del proyecto, kilómetro 0 más 100, hasta el kilómetro 4 más 600, sección trapezoidal. Desde el kilómetro 4 más 600 hasta el kilómetro 4 más 760, zona de transición del canal trapezoidal a canal rectangular. El borde libre puede ser suministrado como engramado o en losa de concreto de acuerdo con las indicaciones de la interventoría. Para el cambio de sección trapezoidal a sección rectangular es necesaria una longitud de transición de 160 metros.